Bueno, bienvenido a todos en esta tarde, lluviosa tarde. Primero darle la bienvenida a todos en nombre de la Cámara Británica de Comercio. Agradecer el espacio de la Cámara, como siempre, porque podemos desarrollar conversaciones que son de actualidad y además conversaciones que son cercanas con panelistas que están embebidos en el tema. Así que mucho agradecimiento a los panelistas de partida y a los invitados que van a ir entrando. Hoy día quisimos tocar un tema que es siempre de actualidad, diría yo, ¿no? No pasa y va a seguir seguramente en el tiempo presentándose. Si bien es cierto, es parte de la Ley Marco de Ciberseguridad, lo que te queremos tocar hoy día en profundidad es el tema de cómo hacer o cómo prevenir los delitos informáticos, ese que es un tema complejo, pero también ver la ruta y cómo se visualiza en el mercado el tratamiento de los nuevos delitos de prevención informático. Con respecto a esto, lo primero que quiero agradecer es a Eduardo Vilches, primero, como que aceptó la invitación, gustoso ahí de integrarse a este webinar. Eduardo Vilches es asociado senior del Cariola Díaz Pérez Cotapos, abogado de la Universidad de Chile y máster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC, Universidad Autónoma de Madrid, profesor de diplomado en Ciberseguridad de la Universidad de Chile y de Magíster de Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Así que bienvenido, Eduardo, a esta conversación. Gracias. En segundo lugar, quiero agradecer también que esté acá con nosotros Andrés Pumarino. Andrés es académico de la Universidad Católica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con más de 18 años de experiencia académica como profesor asistente adjunto de la Facultad de Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero además es profesor de magíster de ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibáñez, de magíster de Data Science, magíster en Chief Data Officers y la misma universidad, entre otras universidades también en España y Argentina. Así que ambos, muy bienvenido Andrés también, ambos con una amplia experiencia en el tema que vamos a tratar y muy agradecida que nos acompañen en nuestro Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación. Vamos a dar un breve contexto para la audiencia mientras se siguen sumando, para que entremos ya en materia de conversación con los invitados. La prevención de delitos informática es un tema que crucial antes, ahora y seguramente en el futuro, en la era digital, donde la tecnología y la conectividad desempeñan un papel fundamental en nuestras vidas, personales y empresariales. Los delitos informáticos abarcan una amplia gama de actividades ilícitas que se cometen utilizando, por supuesto, computadores, redes y sistemas en línea. Estos delitos pueden incluir el robo de datos, el fraude cibernético, el acceso no autorizado, el malware, u otros ataques cibernéticos que puedan tener impactos devastadores en individuos, organizaciones y la sociedad en general. Y en este contexto, la prevención del delito informático se ha convertido en una prioridad global, requiriendo un enfoque multidisciplinario que involucre a individuos, empresas y gobiernos. La implementación de medidas efectivas de seguridad cibernética, la educación sobre los mismos, la concienciación de la ciberseguridad y la colaboración entre diferentes sectores son fundamentales para mitigar los riesgos y minimizar el impacto de los delitos informáticos. En última instancia, la prevención de delitos informáticos no solo es una cuestión de tecnología, sino también una cuestión que afecta a la confianza en la era digital, al aprender a protegernos y a trabajar juntos para prevenir y combatir los delitos informáticos. Podemos aprovechar al máximo las ventajas de tecnología sin comprometer la seguridad y la integridad también de nuestras vidas y de nuestras empresas. Así que con este breve contexto vamos a iniciar la conversación con nuestros invitados y vamos a hacerle algunas preguntas como para ir introduciendo el tema. Por favor, también los que están escuchando, ¿no? Siéntanse libres de hacer preguntas abajo en la zona de preguntas y respuestas y en el chat para ir también complementando la conversación que ya tenemos como preparada y para también dar quizás respuestas que hoy día muchos están buscando. Quiero partir con Eduardo preguntándole qué entendemos por delitos informáticos y por qué es una preocupación del pasado, el presente y el futuro. Ok. Bueno, básicamente delitos informáticos son aquellos que afectan la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información, los sistemas que tratan información. Y respecto de su importancia, eh, sin decir nada que sea demasiado obvio, eh, es fundamental en la sociedad de la información. Después de la pandemia la hemos visto
un crecimiento exponencial de delitos y de regulación en torno a la ciberseguridad y a los ciberdelitos. Y en ese marco, sin duda, la reciente, bueno, no tan reciente, la nueva ley de delitos informáticos, publicada el año pasado, es un cambio de paradigma importantísimo en nuestro país. Brevemente y como contexto, la ley de delitos informáticos se enmarca dentro de la Política Nacional de Ciberseguridad. Es decir, tiene una fase punitiva, persecutoria del delito, pero también un ámbito de prevención. De hecho, la línea que recoge esta medida se llama prevención, persecución y sanción del delito en el ciberespacio. Y dentro de las normas que contempla la nueva ley, que recoge el catálogo de la Convención la Convención de Budapest sobre cibercriminalidad, está una norma particular que hace extensible los delitos informáticos al catálogo de delitos por los cuales responden las personas jurídicas. Y eso en términos prácticos significa que los entes jurídicos tienen que establecer modelos de prevención que incluyan delitos informáticos. ¿Y por qué es importante? Y con esto voy cerrando mi intervención. Un delito informático nos puede afectar a nosotros en tanto usuarios particulares, además puede afectar a la compañía en la que estamos trabajando y además eventualmente puede escalar a nivel estatal. Puede que yo, como víctima de un phishing, entregue información que sea relativa a un contrato, un servicio crítico que preste la empresa donde me desempeño, y ese servicio crítico además se presta para una institución pública y por tanto escala la línea de efectos de un ataque, de un delito, de un ciberdelito. Por tanto, incorporar los delitos informáticos en el catálogo de delitos por los cuales debe preocuparse las personas jurídicas significa medidas de prevención, eh, asumiendo esta asimetría que hay entre un delincuente digital y la víctima, que es gigantesca. Sí, yo quisiera complementar un poquito también la mirada de lo que está pasando en las organizaciones. En el informe del Instituto de Auditores Internos que se llama Risk and Focus 2023, precisamente que se abrió en marzo, abril de este año, ya los auditores internos nos comenzaban a ilustrar de que entre el año 2020 al 2023, una de las mayores preocupaciones que han tenido las organizaciones en Iberoamérica ha sido la ciberseguridad y la protección de datos, por lejos, cada año marcaba a nivel de entre un 78 y un 80 y tanto por ciento. Eso, si lo miramos en una proyección, particularmente con hoy los niveles de penetración que tenemos en Internet en Chile. Estamos hablando que en Chile hay comunas que son Finlandia, claro que también hay otras que son el Congo, pero realmente hay un escenario de mayor penetración de Internet. Solamente pensemos en la cantidad de celulares que están circulando hoy en nuestro país con la tasa de renovación de cada 18 meses, en la cantidad de millones de tarjetas de crédito y de débito y de transferencia electrónica que se realizan anualmente, que son brutales en indicadores que incluso la CMF también ya subió una alerta respecto de los montos de infracciones que superan más de 90 millones de dólares el primer semestre. Y en total, desde que salió la ley de lo que es clonación de tarjetas de crédito y de débito que reformó la 20.009, son más de 300.000 millones de pesos que han sido defraudados. Entonces, los niveles de incidentes han ido escalando también en el contexto nacional. Y tenemos que pensar en el futuro. Chile, en este mismo reporte de Iberoamérica, aparece como una preocupación permanente el tema de la ciberseguridad como un elemento top para el 2026. Es decir, la ciberseguridad y la protección de datos, dos temas completamente distintos, pero que tienen raíces que son conectores que los permiten abordar, son hoy un factor relevante. Aparecen otros temas como el compliance, temas de regulación, diversidad y gestión de género, pero por lejos sigue siendo para el 2026 una preocupación. Y quiero agregar otra cosa más. En un informe de una Big Four, EY, de comienzo de este año, abril también de este año, le entrevistaron a varios directores de empresas de Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Argentina. Y dentro de las 5 preocupaciones, obviamente las dos primeras dicen relación con el tema financiero y de reestructuración de capital. Luego la tercera es de gestión de capital, de talento humano. El talento humano es un factor de preocupación, pero aparece en cuarto lugar como preocupación de los directores de empresa el tema nuevamente de la protección y de la ciberseguridad. Surge entonces a nivel del directorio, de los boards, la necesidad de preocuparse de estos temas. ¿Por qué? Uno,
porque hay mayor especificidad en los niveles de amenaza, mayores niveles de complejidad en los ataques, mayor impacto a nivel de riesgos. De hecho, esto ya está mapeado dentro de los riesgos no financieros que aparecen a nivel de muchas organizaciones. Entonces, efectivamente, como bien dice Eduardo, no solamente desde el punto de vista de las exigencias que se desprenden del convenio de Budapest, que Chile se comprometió por allá al 2017, que depositamos como tratado ya aceptado y que luego fue ratificado por el Congreso, donde Chile se compromete a tener una nueva ley de delitos informáticos. La ley antigua era de 1993. Los primeros planes masivos de Internet en Chile son de 1997. El foco de la ley anterior, de la 19.223, era una ley más bien preocupada del hardware, más que de los datos. De hecho, si uno analiza los tipos penales en la ley nueva, que como bien dice Eduardo, de junio del año pasado, se van a encontrar que el dato tiene un valor relevante, porque el dato es el activo más importante que tienen hoy las organizaciones y son lo que andan buscando los ciberdelincuentes, es lo que andan hoy con foco preocupado. Ahí voy a colgarme de tus palabras, Andrés, porque hay un tema que es súper relevante, que yo creo que es bueno considerarlo y revisarlo. A medida que más crece la tecnología, a medida que más conectividad tiene el mundo, a medida que más uno colabora también con otros países y que se interconecta y esta hiperconectividad que tenemos, mayores son las amenazas, por supuesto. Antiguamente, el beneficio que buscaba el delincuente informático o los que hacían este tipo de delito era el financiero. Hoy día podemos decir que hay un amplio espectro, considerando que también ya se nos viene la inteligencia artificial. Pero ¿cuáles son las motivaciones hoy día? Y quiero partir con Andrés para después seguir con Eduardo y complementamos la mirada. ¿Cuáles son las principales motivaciones hoy día de los ataques cibernéticos? ¿Cómo han ido mutando en el tiempo? ¿Qué ha ido cambiando? ¿Cómo está la mente ahí del ciberdelincuente en torno a todo este crecimiento también exponencial tecnológico? Tomando palabras de una autora que tiene un libro que se llama The Privacy is Power, La privacidad es poder, de Carissa Bellis, que fue el libro del año premiado por The Economist del 2021, los datos son tóxicos. ¿Por qué son tóxicos? Dice la autora. Ella es directora, ella es profesora del Centro de Inteligencia Artificial de Oxford Institute. ¿Por qué son tóxicos? Porque obviamente es un atractivo para el ciberdelincuente. Hoy el ciberdelincuente busca datos en volumen. No estamos hablando de delincuentes que estén solamente operando en Chile. Hay bandas organizadas a nivel internacional que tienen más tecnología que incluso el Estado de Chile. El perfil del ciberdelincuente ha ido evolucionando. De hecho, estamos preparando un estudio, un análisis de sentencia para ver cuáles son los perfiles de los atacantes. Y esto ha ido mutando. Me hemos ido encontrando que por allá, a mí me tocó ver por allá casos del 2005, estudiantes de educación superior que se metían con recursos técnicos limitados. Eran fines recreacionales, con muy bajas capacidades técnicas, pero ese perfil ha ido evolucionando. Aparecen perfiles criminales, ya con capacidad técnica algo un poco más sofisticada, pero no tanto. Aparecen los hacktivistas, ¿no? Recordemos el caso del Estado Mayor Conjunto del año pasado, donde aquí hay elementos comprometidos emocionales, políticos, sociales, con amplias redes de la Deep Web. De hecho, Interpol en varios de sus reportes 2022 y 2021 reiteradamente está preocupada respecto del uso de la Deep Web y la Dark Web y con énfasis también en América Latina. El cuarto nivel aparece el crimen organizado, que durante la pandemia, frente a los cierres de los puertos, aeropuertos, carreteras a nivel nacional, también el narcotráfico entra a este sector. Y recordemos que tenemos incluso por primera vez dentro de la ley del presupuesto de la nación ya recursos asignados en materia de crimen organizado. Bueno, el crimen organizado aparece como ya están con tecnología también sofisticada, buscan ganancia económica. Y por último, el patrocinado por el Estado. Y esto aquí me preocupa porque recordemos que el caso que tuvimos en Chile, el caso que lleva un banco que lleva el nombre de nuestro país, para no utilizarlo, bueno, esa institución junto a otro banco más chiquitito, uno perdió 10 millones de dólares, fueron 40 lo que le sustrayeron, 2,5 el más chiquitito. Yo como me acuerdo que estaba en Washington, estábamos en un seminario precisamente de la OEA en temas de ciberseguridad y la discusión que era respecto de si había o no alguna vulnerabilidad por Swift, y de hecho, si era o no fue el caso de Swift. En realidad lo que hubo aquí fue una banda organizada de un país, un tercer país que apoyaba este crimen organizado. Y en esto quiero solamente concluir, tenemos que estar muy preocupados y atentos a lo que va a ocurrir con el término en algún minuto, esperemos, de la guerra de Rusia y Ucrania,
conversando con un profesor de este mismo grupo de especialistas en Washington, que es miembro del enlace entre Estados Unidos y en Europa en materia de ciberdefensa, nos comentaba que una de las preocupaciones que se vienen para el 2023 y 2024 son esas bandas organizadas, esos ciberatacantes que están peleando en la guerra de Rusia y Ucrania. Una vez que termine la guerra, ¿a qué se van a dedicar? ¿Qué acciones van a destinar? Tenemos que estar muy preocupados porque ahí están apareciendo nuevas metodologías para cometer en el futuro nuevas acciones delictivas. Esa tendencia también hay que estar mirándola respecto a este perfil de los atacantes y donde la expansión de los tipos de atacantes, de sus recursos de sofisticación, cada mes está evolucionando más. Excelente resumen, Andrés. Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Uf, El desarrollo de perfil de ciberdelincuente en el tiempo. Andrés desarrolló perfectamente la respuesta. Yo podría agregar que efectivamente los ataques escalan y efectivamente puedes tener una variable que tiene que ver con activismo, otra con crimen organizado. De hecho, la política nacional contra el crimen organizado, además de combatir el narcotráfico y la trata de personas, está la lista del cibercrimen, está efectivamente el tema de la relación entre los estados y lo interesante de esto es que un ataque, un incidente que puede constituir un delito informático, un acceso indebido, además puede transformarse en el gatillante de alguna diferencia estatal. El mejor ejemplo, en mi criterio, es la intervención de Rusia en las elecciones norteamericanas. Todos sabemos que los procesos eleccionarios son propios de la soberanía interna de los países. Entonces, lo que ocurrió en términos de relación entre estados a propósito de un delito es afectar la soberanía de un estado. Y cuando uno afecta la soberanía de un estado, eso habilita al estado víctima a tomar, a, a, a llevar a cabo acciones de respuesta bajo la Carta de Naciones Unidas. Por tanto, algo que puede, de nuevo, algo que puede partir en una capa muy baja, esto siempre es un usuario víctima que va escalando y el último nodo no lo conocemos a priori, puede gatillar conflictos inclusive entre estados. Y eso para mí es quizás el tema más preocupante de los eventuales efectos que un incidente informático puede provocar. Ahí quiero tomarme un poco tus palabras, pero antes quiero recordarle ahí a los que nos están escuchando, a los asistentes que están compartiendo esta tarde con nosotros, que dejen sus preguntas y a la medida que vayan haciendo las vamos contestando. Allí, Eduardo, tú tocaste un punto que es súper importante, porque ya se vuelven crímenes que básicamente son organizados, que están en distintos países, que no eran como los antiguos, digamos, que estaban radicados en algún sector específico, en un país específico. Y ahí, ¿qué tan importante es en la prevención de estos delitos informáticos y cuáles son los más, quizás más graves? A mí se me vienen a la mente inmediatamente los servicios básicos, pero ¿qué tan importante es la actuación entre el privado y el sector público? Porque finalmente son bandas que el privado no puede seguramente ir tras ellas en forma absoluta solo y el Estado tampoco. Entonces, ¿cómo es esta conjunción o cómo debiera ser esta conjunción, Eduardo? Debería ser lo más fluida posible. Efectivamente, un actor privado que sea víctima puede afectar infraestructura estatal y a la inversa perfectamente puede ocurrir y ocurre. Y de hecho, esa es otra de las gracias que tiene que Chile haya adherido a la Convención del Cibercrimen, porque además de ser un tratado internacional que fija un estándar común, da herramientas de cooperación internacional. Por tanto, los entes de persecución criminal pueden coordinarse a nivel internacional para perseguir bandas criminales, ¿ah? Y eso significa una atención 24/7. Adicionalmente, el convenio de Budapest es un instrumento que los creadores definen como un instrumento vivo, en el sentido de que detrás de él hay mucho estudio y análisis permanente. Así, por ejemplo, si uno lee la convención o lee nuestra ley de delito informático, se va a dar cuenta que, por ejemplo, el spam no está sancionado, pero los grupos de expertos detrás del convenio de Budapest han estudiado el tema y han establecido que hay ciertas modalidades de delitos informáticos que pueden incluir el spam y por tanto están cubiertas por el convenio, que por tanto también están cubiertas por la legislación en los estados partes. Lo mismo, por ejemplo, con hipótesis de ciberterrorismo. La convención
no tipifica el ciberterrorismo, nuestra ley de delitos informáticos no tipifica el ciberterrorismo, pero hay hipótesis de accesos individuos, de ataque a la integridad de sistemas que pueden afectar infraestructuras críticas como, no sé, una represa, por ejemplo, y que pueden efectivamente perseguirse a pesar de que no tenemos explícitamente el tipo penal de ciberterrorismo, a propósito de las herramientas que tenemos, que la nueva ley y la cooperación internacional que nos brinda la Convención del Cibercrimen. Andrés, ¿en qué te puedes comentar? Sí, efectivamente creo que en lo que menciona Eduardo, en la medida que va avanzando la regulación, de hecho, firmamos, no recuerdo si fue el año que viene, el año pasado, el antepasado, firmamos el segundo convenio también de Budapest, de actualización del protocolo, en que nos permite incluso ahora el intercambio de pruebas digitales, facultad que hoy en el entorno digital es una realidad. Entonces, efectivamente, eso nos viene un desafío, incluso para el Ministerio Público. Hemos visto muy activo el Ministerio Público, he visto participar a varios fiscales, no solamente en Chile, sino en el extranjero, en seminarios, cursos, efectivamente a nivel de cooperación internacional, donde hoy estamos subiendo y corriendo más rápido de lo que veníamos, porque cuando el 2018 sufrimos los incidentes que mencioné, no estábamos preparados, ni desde el punto de vista de la estructura. Nunca voy a olvidar una anécdota que me ocurrió en un seminario en que me dicen, uy, de Chile, por fin hay alguien que nos conteste el teléfono, y era precisamente un colega de otro CECIR a nivel de Latinoamérica, porque van dándose comunicaciones, y de hecho ahí me tomo de la pregunta o del comentario de Marco, que efectivamente uno de los desafíos que trae la ley marco de ciberseguridad es generar una institucionalidad. La ley marco apunta a ese objetivo, donde aparece un regulador nuevo que se llama Agencia Nacional de Ciberseguridad y que dentro de sus objetivos, además de fiscalizar, de sancionar, va también a tener la tarea de cohesionar nuestro ordenamiento jurídico, que hoy hay distintas disposiciones técnicas, hay recomendaciones por parte de reguladores, que esto hace que sea bien difuso y hay que entrar a ver caso por sector económico, de tal manera de poder abordarlo. Entonces, de hecho, lo trae, Marco, para responder inmediatamente tu pregunta, estos es decir, sectoriales que estás planteando. El Estado es el único que tiene la facultad de poder hacer sentar a los privados y a otros organismos públicos en la mesa y para poder lograr coordinación. Ese es uno de los objetivos que también están detrás de esta ley marco de ciberseguridad. En términos generales, podemos entrar luego al detalle, pero efectivamente es un desafío donde también un CECIR institucional por rama de la Fuerza Armada, como también dentro del Ministerio de Defensa, y también CECIR sectoriales, son ámbitos que se van a venir porque hoy las amenazas son desde ataque a infraestructura, desde impacto a nivel de servicios esenciales, desde puntos de vista también de empresas que están hoy expuestas. Y también no nos olvidemos de las pequeñas y medianas empresas, también tenemos un desafío allí, no van a tener la capacidad económica para poder abordar planes de mitigación, técnicos, también normativos, de elaboración de política, se les va a poner bien cuesta arriba. Ahí la experiencia española del INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad de España, es un muy buen ejemplo donde hay mucho material disponible. Ahí, Eduardo, con respecto, para seguir desarrollando la pregunta que nos dejó Marco, respecto al CECIR, ¿cuáles son, si pudieras ver quizás cómo lo han hecho el resto de los países o los países que están más afectos también a este tipo de riesgo? ¿Es la solución crear este marco de CECIR o también hay otro factor empresarial que también tenía que estar trabajando en conjunto? ¿Cómo lo ves tú? Oh, la, la experiencia comparada hay de todos los colores y gustos, porque tiene que ver con capacidad y grado de madurez de los distintos estados. Te diría yo que los países más avanzados, particularmente Estados Unidos, están por esta línea de tener CECIR en los sectores claves de la economía, fundamentalmente los que se relacionan con infraestructuras críticas, y todo eso coordinado a través de un ente central, que es básicamente una estructura muy similar a la que contempla el proyecto de ley marco de ciberseguridad. Ahora, ¿es importante la coordinación y la capacidad técnica? Sí, lo es, pero según partimos nuestra conversación, no es necesariamente el elemento fundamental. El elemento fundamental sigue siendo en capa humana, seguimos siendo las personas que nos relacionamos con la tecnología. Para muestra un botón, en Estados Unidos la distribución de petróleo fue víctima de un ataque de ransomware feroz que afectó a un ámbito crítico del Estado, donde hubo usuarios que no podían cargar sus
sus autos, donde hubo servicios que no se podían prestar porque no había gasolina, y uno revisa y dice, ¿y cómo entró ese malware? Entró a través de una persona que fue víctima de un phishing dirigido y el malware se desperdigó. Pero más importante, o sea, más importante que eso, la anécdota es que en Estados Unidos, a pesar de su nivel avanzado en términos de ciberseguridad, la empresa víctima pagó por el rescate de la información. Y desde el punto de vista de la persecución criminal y del mensaje que nosotros les damos a los criminales, uno lo que no debería hacer es pagar por rescate. Entonces, de nuevo, en un país con un nivel de maduración muchísimo más alto que el nuestro, tienen este modelo de CECIR sectoriales muy bien, muy eficientes, pero nunca hay que descuidar el primer eslabón, que somos las personas. Sí, muy bien desarrollado, Eduardo, ahí también. El primer factor es siempre la primera barrera humana, ¿no? Donde nosotros de repente, incluso en personas, ¿no? Empresas, nos descuidamos un poco y dejamos la vulnerabilidad abierta. Voy a tomar la pregunta de Andrés Ananía, está dirigida a Eduardo, pero si quieres complementarlo, Andrés, bienvenido, no hay problema. Se han puesto en la situación, dice, en que se desarrollan los computadores cuánticos y cómo afectaría la ciberseguridad. Yo quiero complementar incluso esto, porque uno es la tecnología que va asociada a mayor procesamiento de información y por lo tanto mucho más data, pero también la información como tratamiento hacia una inteligencia artificial. Entonces, hay varias variables que aquí empiezan a converger, que desarrollamos más data, que inferimos información a través de la data, pero que también nos pueden obviamente poner más vulnerables ante estos ataques y por lo tanto el impacto que tenemos de cada una de la información que sea que es mayor. Ahí te dejo la palabra entonces, Andrés. O Sí, Eduardo, perdón. efectivamente. Eduardo, yo, la última de Eduardo, pero no hay problema. Sí. Dale, Eduardo, no. Brevemente, la digitalización es el motor de todo lo que estamos discutiendo. Y la digitalización va de la mano de la capacidad de cómputo. Mientras mayor capacidad de cómputo exista, vamos a obtener más beneficios, pero también vamos a ser más vulnerables, porque como comentaba Andrés, uno en la dark web, en la deep web, puede contratar servicios ilícitos as a service, denegaciones de servicios as a service, malware as a service. En un tiempo más, por supuesto, la capacidad técnica de los computadores cuánticos también va a estar disponible as a service. Entonces, claro, la capacidad de cómputo significa un mayores beneficios, pero también nos tiene que tener alertas sobre que esa capacidad también se puede ocupar para el lado oscuro. Ahí, Andrés, si quieres Sí, complementar. efectivamente. Además, no nos olvidemos que al crecer la capacidad de computadores cuánticos, las claves y los mecanismos de encriptación están hoy en retroceso. De hecho, ya Estados Unidos ha sacado su norma NIST en materia de computación cuántica. Así que no hay que perderle la vista a la evolución regulatoria, incluso a nivel de recomendaciones técnicas de computación cuántica. Eso es una realidad que en el mediano plazo, de aquí a 5 años, esto va a estar creciendo. De hecho, Chile ya tiene un computador cuántico aquí en Bochef, no sé, de Chile. Entonces, tenemos que pensar que las capacidades de desencriptación es cada vez más rápida. Tenemos entonces riesgo frente a ese escenario y tenemos que correr más rápido. No puede ser, por ejemplo, me salgo de la ley del delito informático, pero la ley de protección de datos ya habla de las técnicas de anonimización y de pseudoanonimización. La anonimización quedaría bastante golpeada prácticamente con la computación cuántica, y para qué hablar de la pseudo-anonimización, donde una técnica es la encriptación. Entonces hay que tomar algunas medidas nuevas en este nuevo entorno. Está avanzando demasiado rápido, el derecho siempre va más atrás. Entonces los buenos estándares, las buenas prácticas van a tener que ser hoy un marco de referente. Allí los estándares como ISO, COVID, NIST se transforman en nuestra guía, además del marco regulatorio. Por eso también los reguladores van a tener que estar mucho más encima frente a estos cambios que están produciéndose por el desarrollo tecnológico. Y nos dejaron otra pregunta que la encuentro tremendamente interesante y tiene mucho de sesgo también, pero también tiene mucho de realidad. Eh, Normalmente uno piensa que los directorios deben estar abocados a las primeras tareas del directorio, que por supuesto es proteger los intereses de la empresa y la maximización de los beneficios. Y es muy cierta la reflexión que nos dejaron acá. Normalmente cybersecurity se ve como un gasto, en realidad no se ve como algo que pueda tener beneficio directo sobre el cash de la empresa o sobre los beneficios o las utilidades de la empresa.
Sin embargo, cuando ocurre el ataque o cuando pasan este tipo de eventos son desastrosos. Entonces, ¿cuánto hay y cuánto no hay de exigencia para que los directorios estén debidamente preparados en Chile? Tomando la pregunta que nos dejaron. Y si debieran tener un asesor directo con el directorio, hay distintas figuras, ¿no? Que el directorio esté debidamente con un director informado y que esté con la suficiente experiencia para poder aportar al directorio, o un independiente, o al revés. Quizás cercanía quizás con la gente que está como más deciso, como más eh, dedicado a las líneas primarias de protección de la empresa. Pero ¿cuánto debería estar el directorio embebido en este tipo de cosas para proteger la empresa? Ahí Ahí le puedo doy la comentar palabra un a Andrés. poquito, me gustaría tomarlo porque efectivamente hay varias cosas. Uno, después del caso Target en Estados Unidos del 2014, se produce un cambio incluso en la conformación de los boards y allí aparecen los directores independientes con especializaciones técnicas, informáticas. Esa práctica que incluso después la SBS, la antigua Superintendencia de Valores y Seguros, lo incorpora como una recomendación también a nivel de los comités especializados de los directorios. Y hemos estado viendo en los últimos años que se han integrado gerentes de TI o gerentes con experiencia TI en algunos directorios, en banco, en retail. Me ha tocado encontrarme con ellos y eso le da aires nuevos, aire fresco, estos directores independientes que traen este conocimiento tecnológico, porque cuando uno mira la composición de los directorios, se comienza a ver en Chile que están sesgados por los ingenieros comerciales, los civiles industriales y abogados. Menor medida de abogados, pero los hay, los tributaristas y los comercialistas en derecho comercial, pero el mundo tecnológico queda como ajeno. No quiero caer en el edadismo. El promedio de edad de los directores de empresas en Chile está en 60 años, es el promedio de edad de los directores. Otro factor, la NSG 385, la norma de carácter general. Cuando uno le pregunta a los directores de las son 220, 217 directores de empresas que cotizan en bolsa y le hacemos la consulta que la CMF pide en la 385, nos vamos a encontrar que efectivamente el tema de los estándares, el tema de la auditoría interna, el tema de la capacitación es una debilidad muy marcada. En promedio, 35, 37% de los directores de empresas reconocen que se encuentran en algunas de las preguntas que les hace la CMF. En el resto está en proceso. Otro alcance, vámonos a la NSG 461, norma de carácter general respecto a los criterios ACG. Cuando uno va a los criterios ACG de la 461 y en particular a la guía 8.2, va a encontrar que la CMF ya está preguntando en la memoria anual, va a tener que incorporarse aspectos relativos a brechas de datos, aspectos relativos a medidas de ciberseguridad, consideraciones respecto a tratamiento que el directorio tome. O sea, el regulador nos está dando por todas partes y todavía no llega ni la Agencia de Protección de Datos ni la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Entonces, ya esto forma parte de las temáticas que al directorio lo va a tener que colocar en su agenda, no solamente para verlo en los 20 minutos que le van a dar al oficial de cumplimiento o desde el punto de vista de la temática que lo traten en particular. Van a requerir también una capacitación, desarrollar ese mundo de competencias, porque este mundo es transversal, desarrolla competencias técnicas, legales y organizativas, no solamente legales. Digamos, muy cierto, ¿no? Yo creo que también pasa mucho por el tema de que normalmente los riesgos son tomados por los aspectos más cercanos a la empresa. Esto es un riesgo que está inherente, que está ahí, yo diría, underground, pero que cuando se presenta es muy fuerte dentro de las compañías, entonces hay que estar bien preparado. Voy a dejar preguntas para ir contestando varias. Voy a Dale. dejarle pregunta a Eduardo. ¿Cuándo, Danilo hace la pregunta, ¿cuándo estaría promulgada la ley marco de ciberseguridad? Y dos, ¿la ley considera un periodo de marcha blanca? Eh, Voy a atender la pregunta de Danilo, pero quiero hacerme cargo de lo anterior, lo del directorio y ¿Sí? la importancia de adoptar medidas técnicas, legales y organizativas apropiadas a los riesgos que mencionó Andrés. Ah, la ley de delito informático, como comenté, incorpora los tipos penales al catálogo de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y eso va a impactar en el día a día de las empresas. La ley de delito económico vuelve a hacer lo mismo, vuelve a incorporar las normas. Entonces tenemos dos regulaciones muy severas hacia las personas jurídicas que le dicen a la compañía, este tema es muy importante, hágalo, modélelo, gestione su riesgo. Entonces, el tema está cómo se gestionan los riesgos de forma eficiente. Y es aquí donde las personas tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario
como partiste señalando tú, Joana. Nuestra aproximación es aprovechar lo que tienen las compañías, muchas veces son sus políticas de seguridad de la información, y ampliar la mirada, entender que la afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a propósito de un incidente informático también puede ser un delito informático. Por tanto, las medidas de cumplimiento y de control para reducir ese riesgo de la política de seguridad de la información las puedes ampliar para cumplir con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces estás aprovechando un instrumento y herramientas de control que ya tienes para generar una variable de cumplimiento legal por una parte, de compliance, y además de elevar la cultura de la ciberseguridad. Eso, por tanto, cerrando con lo anterior, el enfoque multidisciplinario y a partir de una mirada técnica, legal y organizativa es fundamental. No, esto no es un trabajo exclusivo de abogados ni exclusivo de ingenieros o de auditores. Y pasando a la Ley Marco de Ciberseguridad, la Ley Marco de Ciberseguridad se enmarca, para la redundancia, dentro de una agenda que es la Agenda de Seguridad. Y se supone que va a estar publicada durante esta administración. Todos sabemos que el país no avanza muy rápido en los proyectos últimamente, pero yo respecto a la Ley Marco de Ciberseguridad tengo esperanzas, primero porque es parte de esta agenda de medidas, y segundo porque se enmarca en una mirada de Estado. Cuando yo partí diciendo que la adhesión de Chile a la Convención del Cibercrimen y la nueva Ley de Delitos Informáticos son una medida de la Política Nacional de Ciberseguridad del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, esa política la tomó el segundo gobierno del presidente Piñera como una política de Estado. Y el actual gobierno está trabajando sobre ese mismo instrumento. Por tanto, esta medida, que se enmarca en esta mirada de Estado y no de gobierno, probablemente vea la luz, y yo no creo que debería tardar más de esta administración para convertirse en ley vigente. Y respecto de cuándo entraría en vigencia, Andrés, corrígeme si me equivoco, pero creo que son 24 meses desde que se publica en el Diario Oficial. El detalle preciso no lo puedo decir. Son 12 meses, no, en este caso son 12 meses para lo que es la entrada de la, porque era la mitad de la de protección de datos. La de protección de datos son 24 meses y la de Marco la de Marco de Seguridad son 12 meses. Ahí dentro, en el intertanto, además hay que nombrar un director de la agencia, se van a dictar reglamentos. Recuerden que el CECID hoy, que está dentro de una estructura, dentro de una subsecretaría, es el que con los mismos presupuestos y mismo equipo luego se crea esta agencia. Hay un tema presupuestario importantísimo que también vamos a ver que hubo algunas discusiones en su minuto en el Congreso, por el tema de las lucas nunca deja de ser un tema relevante en el sector público. El nombramiento del director va a estar por un año y luego se procede a designación por alta dirección pública, que va a tener el rol de liderar esta agencia. Y el que, como bien decía Eduardo, va a tener la misión también de sentarlos en la mesa para poner de acuerdo a tantos organismos públicos y también a empresas reguladas. Muchos de los que hoy están asistiendo son regulados y van a tener que estar respondiendo a estas directrices que van a dar las empresas, que van a dar la misma Agencia Nacional de Ciberseguridad. Atendiendo a lo que tú acabas de decir, Andrés, Uh-huh. y esta es una pregunta que no está acá, pero ¿Mm? si uno evalúa en términos financieros en inversión en ciberseguridad o inversión en un experto que asesore al directorio y por supuesto a la empresa completa, versus un ciberataque. Y esto es una pregunta casi higiénica y básica, pero yo creo que es bueno hacérsela. Sí. Tener expertos de ciberseguridad o básicamente personas que asesoren dentro de la empresa y un ataque en la balanza. Es una pregunta Claro. casi higiénica, pero prefiero que lo contestes tú también. Sí, efectivamente el tema de abordar la necesidad de tener un conjunto de directrices normativas dentro de una organización, sea una empresa mediana o grande, un plan director de ciberseguridad es vital. Pero no sacamos nada con tener los lindos documentos guardados en un cajón si no son o forman parte de la cultura, si eso no está en la estructura. Y como bien decía también Eduardo, en las personas, son la piedra angular dentro de una organización y son el vector de ataque más específico. De hecho, hay un reporte que se preparó el año 2022 en que en Estados Unidos por distintos sectores económicos y en 5 capas de vectores de ataque. El vector de ataque que más se repite es phishing. Y siendo el phishing un elemento que a veces la gente en la premura del día, en el trajinar de responder los correos con tu celular o tu computadora, abres un archivo creyendo o simulando ser un PDF y puede quedar una complejidad dentro de la organización
que es un verdadero dolor de cabeza. Hoy en las últimas semanas, algunas empresas chilenas han sido materia de ataque, no son grandes, pero le ha dolido, están con problemas, pagan o no pagan, la gran disyuntiva que hay. Recordemos que la Ley Marco de Ciberseguridad contempla una norma de prohibición respecto del pago también. También no es llegar y pagar en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro en Estados Unidos tiene un listado de ciberatacantes que están excluidos y también de países con los cuales sería un delito federal si se incurre en ese pago. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado si uno además tiene operaciones con Estados Unidos, puede meterse en un problema mayor porque está infringiendo una ley federal. Entonces, no hay que llegar y pagar. Entonces, para esto, tener tu buen plan de seguridad, entrenar al directorio. ¿Quién va a ser de vosotros, el presidente del directorio o el gerente general? No, eso significa quemar a ciertos actores. Tenemos que poner dentro de las vocerías personas capacitadas que puedan transmitir de manera sencilla, estresar a las unidades frente a un escenario complejo, preparar también con un Red Team o Blue Team en su minuto respecto de que se vayan entrenando con técnicas que podrían verse afectadas de ataque. Tener un presupuesto de esta naturaleza para los equipos de respuesta forma parte de la nueva realidad que estamos viviendo en un contexto hiperconectado. Entonces, estos niveles de alcance de desarrollo tecnológico nos está obligando a las organizaciones a cambiar los vectores, cambiar los riesgos. Nuestro mapa de riesgo también tiene que ser, la matriz de riesgo debe ser un factor relevante. Las matrices de riesgo, ojo, también deben evolucionar y evolucionar desde la perspectiva en que incluso, tomando lo que decía Eduardo, la ley de delitos económicos y de medio ambiente trae también un impacto de responsabilidad mucho mayor. Algunos hablan de 200 delitos son los que trae esta nueva reforma de la 21.595 que entró en vigencia unos jueves atrás, que fue publicada un par de semanas atrás. Entonces, nos desafía desde la perspectiva de que el directorio hoy, sus riesgos son mayores. El tradicional riesgo financiero ya no es el único, ahora están los riesgos operacionales, riesgo de mercado, riesgo ya el tradicional financiero, el riesgo de salud que hemos vivido, riesgos tecnológicos, bueno, ¿y cuáles más van a ir apareciendo? Dentro del tecnológico, obviamente los ataques, los ciberataques es, como les decía al inicio de esta conversación, es una preocupación hasta el 2026 y probablemente lo va a seguir. El World Economic Forum lo viene diciendo. Dentro de los 10 riesgos más importantes para el 2030, sigue estando ahí entre los 10 primeros los ciberataques. Porque a mayor cobertura tenemos esta mayor exposición. Entonces, entender eso, los directores lo tienen que asumir. Hoy forma parte incluso de las líneas de capacitación de varios directorios que están entrando en esta conciencia, en este tomar conciencia respecto a la importancia de cuidar. ¿Por qué? El activo más importante que hoy tienen las organizaciones ya no son solamente los bienes inmuebles, sino que también son sus bienes intangibles, su dato. Sí, gracias, Andrés. Eduardo, voy a tomar una pregunta a propósito de la cultura organizacional, que también es muy buena. Bueno, ¿qué pasa con las empresas que cumplen todo esto? Y bien, nota 7, por decir así. ¿Qué pasa con las empresas que no incumplen? Me preguntan acá, ¿qué van a pasar con las multas? Si tienen multas, porque de alguna forma exponen también no solamente a la empresa, sino que cuando son infraestructura crítica, exponen al país. Así, dar un ejemplo acá, Colonia Pipeline en Estados Unidos, además del pago de pago a los cibercriminales en el Estado norteamericano, los multó por el impacto en la infraestructura crítica con un poco más de $1 millón. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que lo van a hacer bien y qué pasa con las empresas que no lo van a hacer tan bien, pero que también exponen al resto en esta materia? Bueno, eso tiene que ver con la simetría de grado de madurez del mercado y de áreas específicas. Y, y, y debemos recordar que la mayoría de los servicios que se prestan y los sistemas son interdependientes. O sea, una empresa que cumple puertas adentro, muy bien, que tenga el 7, pero además esa empresa, su debida diligencia no se agota con cumplir ella. Tiene que exigir a sus terceros proveedores, a sus subcontratistas que cumplan con el estándar que ella está cumpliendo. Es decir, una empresa diligente, no solo diligente porque sus colaboradores están debidamente formados, porque sus matrices de riesgo están debidamente actualizadas, porque su directorio está debidamente preocupado, sino porque extiende su nivel de cumplimiento más allá de las fronteras de su perímetro legal. Y la vía para hacer eso es evidentemente la vía contractual. Y esto es algo que el Estado está haciendo, sin perjuicio de que se está discutiendo una ley marco de ciberseguridad
el Estado ya establece un decreto 60/2017 o 2018, no recuerdo, que obliga a notificar incidentes de ciberseguridad. ¿Y qué hace esta norma? La norma le dice a los jefes de servicio, si está ocurriendo un incidente de ciberseguridad, tiene que informarle al CSIC de gobierno. Pero además, le dice a los jefes de servicios que cuando usted contrate con un proveedor tecnológico, tiene que preocuparse que en ese contrato el proveedor le informe lo que está pasando, establecer medidas de seguridad, estándares de seguridad. Es decir, el alto nivel de cumplimiento que debería cumplir el organismo público tiene que ser traspasado al proveedor privado de servicios de tecnología de información. Y es la misma lógica que tienen que hacer las empresas que están más avanzadas, porque de nuevo, existe una interdependencia y la debida diligencia no se agota por lo que hacemos puertas adentro. Perfecto. Voy a tomar otra pregunta de Luisa y para ir contestando varias que están cayendo. Ujú. Budapest ha sido un gran avance sin lugar a dudas. Dicho lo anterior, estiman que debiese avanzarse en una regulación que incluye también delitos ciberhabilitantes o debiésemos seguir con ciberdependientes. Voy a tomar otra pregunta sobre la misma. ¿Y qué pasa con la parte de inteligencia artificial? ¿Está considerada en la ley o no? Si quieres parte tú, Andrea. Bueno, entonces esto fue un tema en algún minuto más de algún senador consultó, preguntó si podía ser. De hecho, hay un proyecto de ley, una moción parlamentaria respecto de incorporar temas de uso de inteligencia artificial en el uso del delito informático. No le he hecho seguimiento, no sé si ha seguido prosperando, pero efectivamente está en la idea de varios respecto de qué pasa con el uso de la inteligencia artificial. Lo leí esta semana, incluso en un periodo de un diario acá en Santiago, en que efectivamente aparece la preocupación frente al uso de la inteligencia artificial. Hoy se repite, ahí comienza a verse como una herramienta en que la automatización puede ser una de las vías con las cuales, bueno, puedo aumentar mi scope o mi línea de comisión de ataques, puedo utilizar técnicas de suplantación de personas, bien sea de voz, de imágenes, deepfake en esos casos. Entonces, vemos que hoy la inteligencia artificial en el uso de esa herramienta actúa con el objetivo de usando tecnologías de información para la comisión de delitos que tienen connotación informática, bien sea captura de datos, bien sea el ataque del CEO, el famoso ataque del CEO también, en que te haces pasar por si fuera un gerente general, dándole instrucciones a tus dependientes para que realicen tal o cual transferencia de fondos. Vivimos un caso en una empresa millonaria en Chile, ocurrió hace algunos años también en una municipalidad que logró ser detenido justo a tiempo. Bueno, eso significa que el uso de estas herramientas se están transformando en un componente para la comisión o la persecución de los delitos, obviamente de carácter informático, que se suplantan ciertas personas, hay una suplantación de identidad. Entonces, la ingeniería social también tiene un rol relevante. Entendemos la ingeniería social como el conjunto de técnicas tendiente a que un conjunto de una persona realice un comportamiento basándonos en o explotando aspectos psicológicos, aspectos de emotividad, de tal manera que realizan un determinado comportamiento. Esa ingeniería social hoy la podemos ver, viene de el cuento del tío. Yo tenía una profesora ahí en la Universidad de Chile, un magíster, decía que estos son viejas plataformas, perdón, son viejas figuras delictivas en nuevas plataformas o son nuevas plataformas en nuevos delitos. Y el cuento en tío no más que la evolución del contexto en el uso de, bueno, la persona ahora es una herramienta tecnológica. Ahora, también es interesante ver el caso opuesto, porque hay muchas instituciones financieras, instituciones a nivel país que están hoy desarrollando herramientas de inteligencia artificial para prevenir ataques. Desde algún software que esté buscando, por ejemplo, dónde se crea algún nombre de dominio parecido a mi dominio, por ejemplo, de un banco, por ejemplo, o de una financiera, una fintech, etcétera, de tal manera de ir informándome quién está comprando o creando nombres similares y precaverme de eventuales ataques de phishing. Y de eso se van obteniendo reportes. En fin, hoy la inteligencia artificial puede ser utilizada por actores de manera positiva, pero también de manera negativa. Y va a ser ya como un factor de preocupación para la comisión de delitos también ya en el presente. No es algo futuro, es algo del presente. Exactamente. Ahí, Eduardo, ¿quieres complementar tú? Y te voy a Eh, agregar otra variable más complementando el tema de inteligencia artificial. ah, Si es necesario, porque uno cuando asocia inteligencia artificial o todas las nuevas tecnologías, asocia que el ciberdelincuente tiene que estar muy profesionalizado. Entonces, te voy a agregar a esa pregunta. ¿Es necesario estar o ser tener mucho conocimiento técnico para ser un cibercriminal? ¿O no ok, necesariamente? Sobre todo en la inteligencia artificial. sí.
Yo respecto de inteligencia artificial, quiero hacer el punto de que es tecnologías, diferentes formas de aplicar tecnología que funcionan respecto de tratamiento intensivo de información. Es la evolución del Big Data. Y en ese sentido, tratar de avanzar sin tener claro respecto de lo que se está hablando, de lo que se está tratando, puede ser no muy eficiente. Y lo quiero conectar de nuevo con el hecho de que la ley de delito informático se enmarca de la Convención de Cibercrimen, que es un instrumento vivo. Cuando uno ve los informes de los grupos de expertos de Budapest, uno se da cuenta que existe un informe sobre ciberdelitos vinculados a inteligencia artificial. Entonces, los tipos penales parecieran, a día de hoy, ser capaces de cubrir las hipótesis de tratamiento delictivo. Otra cosa distinta es las capacidades que tienen los órganos de percepción criminal para perseguir efectivamente esos delitos. Y aquí lo quiero bajar con una crítica porque yo he hablado muy bien de la nueva ley de delito informático, yo creo que todo el foro está de acuerdo en eso, foro legal, pero existe un reglamento que habilita al Ministerio Público para solicitar el congelamiento provisorio de la evidencia digital en los casos donde haya un delito que contemple este tipo de evidencia, que paréntesis, en todos los delitos a día de hoy hay evidencia digital, y ese reglamento todavía está en la Contraloría General de la República. Entonces, si la ley es de julio del año pasado, y ya pasamos julio de este año, tenemos un año en que el Ministerio Público no tiene disponible esa herramienta procesal que es muy importante. Entonces, avanzar con un nuevo tipo penal específico para inteligencia artificial sin antes haber caminado, haber crecido, tener un nivel de madurez básico, me parece a mí un poco arriesgado. Y perdón, y la última, sobre la capacidad para ser ciberdelincuente, no, en realidad requiere interés nada más. Si lo que cuenta Andrés basta en cualquier foro de la dark web, uno puede comprar servicios. Ahora, uno confía en el proveedor del servicio, evidentemente el proveedor del servicio que te está vendiendo algo ilegal desde una plataforma ilegal, te puede estafar, pero una de esas no te estafa y te vende un software o un servicio relativamente decente con su SLA y eso. Así que no Con buen requiere porcentaje de comisión también. evidente, sí. Sí, eso es una acotación. Voy a conectar dos preguntas, ya que nos quedan poquitos minutos ya, pero voy a conectar dos preguntas porque también hay desconocimiento, entonces para ayudarlos también ahí a dirigirse a los mecanismos correspondientes. Primero, ¿de qué forma uno puede ir enterándose una persona, una empresa tecnológica acerca del desarrollo o cómo va la discusión del marco en el Congreso? ¿Hay instancias de participación de la comunidad tecnológica? Ahí mencionan alguna comunidad tecnológica también que se puede hacer. ¿Cómo van informándose los comunes mortales de cómo va a ir progresando esto? Y segundo, la preocupación también que hay de empresas que son medianas y pequeñas, donde obviamente no tienen toda esta estructura de las grandes. Entonces, ¿cómo van preparándose o cómo pueden ir adaptándose a esta nueva forma también de protegerse? Así que ahí le paso el guante a quien quiera tomarlo como para que parta en los últimos minutitos. Muy rápido, yo creo, bueno, primero está el sitio web de las cámaras donde está el proyecto. Tiene cierta complejidad, falta mejorar ahí la experiencia usuaria por parte del Congreso, porque hay que saber ya ver cómo buscar cada proyecto de ley. Pero también hay un rol relevante de las cámaras, como lo que están haciendo aquí en la Cámara chileno-británica, es decir, tener la posibilidad de tener espacio de analizar y discutir. En eso las acciones gremiales tienen un rol relevante para poder generar espacios de conversación, de presentación de proyectos. Creo que de ahí hay una línea también interesante de ir fortaleciendo dentro de las comunidades, como bien lo planteas tú. Tercero, en relación a las pequeñas y medianas empresas, es un desafío que tenemos a nivel país. Tenemos que explorar de que haya algún ente por parte del gobierno. Será el rol de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ver de alguna manera la formación, la concientización, la capacitación, de tal manera de poder proveer de ciertos insumos. ¿Qué insumos? Desde políticas, desde formación de personas, desde cursos a las pequeñas y medianas empresas. Hay varias experiencias europeas que podrían ser traídas a Chile de tal manera que puedan también ser replicadas. Algo se intentó hacer por una fundación, por el senador Kenneth Pugh, por ahí en la quinta región, el INCIBER, junto al apoyo de algunas universidades regionales,
pero como una fundación. Pero habría que explorar cómo esto podemos mantenerlo en el tiempo y no quede solamente sujeto a la responsabilidad de los particulares poder impulsar un proyecto de esa naturaleza. Gracias, Andrés. Eduardo, ¿qué consejo les daría a las pequeñas empresas y cómo ir nutriéndose de todo este conocimiento? Y también no solamente a la empresa, sino que ¿qué consejo le darías también quizás a las futuras generaciones que ya están digitales, digamos, cómo ir aportando a las empresas? Ok. Conecto comunidad con empresa con algo muy simple. Mi opinión, yo llevo 10 años trabajando en ciberseguridad, ah, estudiando, haciendo clases, y puedo dar cuenta que la comunidad de ciberseguridad es una comunidad bastante amable. Entonces, basta con que alguien le escriba a Andrés o a mí o a cualquier otro que se dedique más o menos a este tema, y yo estoy seguro y lo van a recibir y lo van a incorporar a algún grupo de Signal, le van a dar la información sobre dónde se están moviendo las cosas. Entonces, no es complejo, requiere simplemente perder la vergüenza y mandar un correo, simplemente pidiendo, oye, me interesa el tema, qué podemos hacer, cómo puedo estar más al día. Respecto de las pequeñas y la mediana empresa, claro, es un déficit que tenemos como Estado. Efectivamente, se supone que la Agencia Nacional de Ciberseguridad va a llenar ese déficit, pero en entretanto se necesitan medidas urgentes. El CECIR publicó algunos modelos de políticas de ciberseguridad, de seguridad de la información, perdón. Tiene boletines, pero falta algo como más transversal que permita generar un conocimiento base. Hubo en algún momento becas Corfo al respecto para pequeñas y medianas empresas, pero el programa no se renovó. Entonces falta una mirada más a largo plazo. Eso. Gracias, Eduardo. Voy a conectar con lo que tú acabas de decir, la generosidad de esta comunidad que al principio, me imagino, hace un año atrás era muy pequeñita, ha ido creciendo, por suerte, porque en la medida que crece también los crímenes, esta comunidad también puede ir absorbiéndolo y mitigándolo. Pero voy a conectar eso ahora, entonces, para ya los últimos minutitos. ¿Qué consejo le darían ustedes a las empresas que quieren capturar valor de las futuras generaciones, dado que los dos hacen clase? ¿Qué consejo le darías a la empresa? Porque sabemos que los profesionales ya son digitales, para capturar valor de estas nuevas generaciones e incluirlos quizás en toma de decisiones. Y esto vamos cerrando ya, Andrés. Sí, fundamentalmente creo que el valor que pueden ellos aportar es esa experiencia tecnológica que a veces van a tener que convivir con otros perfiles etarios, la generación X de la mía o la generación que más joven como Eduardo, que se encuentran por lo tanto en un contexto de que van a tener que adaptarse. Por primera vez en la historia vemos que hay diversos tipos de generaciones trabajando en una organización con miradas distintas, desde el directorio, como les comentaba hace un rato atrás, que tiene otro perfil etario y que también va a necesitar entender las diversas capas de la sociedad que estamos viviendo. A ellos vienen con un conjunto de experiencias, de conocimientos, con líneas de programación, con miradas multidisciplinares. Estamos viendo creación de carreras muy híbridas, algo que partió en Finlandia hace varios años atrás. Me tocó ver programas en que eran mixtos de bachiller en management, pero con menciones en tecnología o en diseño, en fin, todo ese mundo hoy que es multidisciplinar, interdisciplinar en realidad, nos permite generar valor en el conocimiento hoy de la empresa que lo requiere y está súper hambrienta. Y tiene el desafío también de retener ese talento porque estos chicos o chicas que entran al mercado laboral también a veces tienen muy empoderados para poder emprender, pero para poder emprender hay que tener cierto conocimiento que lo van a adquirir en los primeros años dentro de las empresas y la tarea de la empresa será retener el talento, que es una preocupación que tienen hoy muchas empresas a nivel del hemisferio norte, cómo se retiene talento. O sea, es un trabajo ambos de responsabilidad, empresa y también cómo fortalecer este talento que sale de educación superior. Super, gracias, Andrés. Eduardo. Yo estoy completamente de acuerdo con Andrés, lo suscribo a pesar de nuestra diferencia generacional. Es lo correcto, es el punto. Y quisiera, pues se me estaba olvidando comentar algo a propósito de las pymes y las pequeñas y medianas empresas. Eh, Nosotros estamos trabajando con Fundación Pro Bono en un programa de formación en ciberseguridad y protección de datos para pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando les digo que hay comunidad que está haciendo cosas y que basta con escribir y consultar, es real.
es perder la vergüenza y tratar de conectar. Si los delincuentes se conectan, la gente honesta también nos tenemos que conectar. Qué buen mensaje para terminar, Eduardo. Excelente mensaje. El de Andrés ahí que llama a darle el paso también a las nuevas generaciones que pueden aportar y hacer estas mezclas también de diferentes generaciones. Súper bonito el mensaje. Y Eduardo también. Perder el miedo, conectar y nutrirse también. Somos más los que queremos hacer las cosas bien, así que ahí hay harta esperanza a futuro de poder organizarnos bien para estar en comunidad. Así que muchas gracias. Yo quiero darle las gracias a Eduardo, Andrés, que accedieron de inmediato cuando les dijimos que íbamos a hacer este webinar. Y agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas todo este rato por todas las preguntas. Hay harta hambre, como decía Andrés, hay harta hambre en el tema. Esperamos haber suplido en algo ahí el hambre que tenían, pero obviamente esto es un tema que siempre hay que estar tratando y es continuo. Así que muchas gracias, Eduardo, Andrés, que tengan muy buena tarde ustedes y todos los que asistentes a este webinar. Que estén muy bien. Gracias a Buena ti, semana. Joana. Muchas También gracias. muy buena semana. Que esté muy bien. Eduardo. Gracias. Adiós. Hasta Bye, luego. Joana. Bien.